relevante en la construcción de ese fenómeno que se ve que, al menos en el Chaco, es muy pero muy popular. Así que lo saludamos. Cristian Ledesma está en línea, es el pastor de la Iglesia Portal del Cielo. Cristian, mucho gusto. Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? La verdad que estoy feliz de todo lo que pudimos compartir el fin de semana que tuvimos, entre otras cosas la visita del presidente, pero la verdad que feliz por todo lo que estamos viviendo también y por este espacio también que me permitís por ahí para aclarar algunas dudas que la gente quedó, porque las noticias circulan de todo un poco y bueno, acá estamos a disposición de eso también. A ver, Cristian, lo primero, el hecho de que Javier Milei haya inaugurado el templo este que ustedes construyeron y que ustedes lo hayan recibido, ¿es un apoyo a Javier Milei como político? ¿Es simplemente la alegría de recibir a la máxima autoridad del país, pero esto no implica un alineamiento partidario? Ustedes dialogan con todos. Te quería preguntar primero eso, es decir, ¿hay como una militancia de la Iglesia Portal del Cielo con los libertarios o hay el recibimiento al líder político del país como un hecho importante? Bueno, es buenísima la pregunta para comenzar. Obviamente nosotros nunca tuvimos un lineamiento específico político, jamás usamos tampoco la iglesia ni la religión para hacer política, pero siempre según las bases y valores que tenemos, principios bíblicos, oramos y bendecimos a la autoridad que está actualmente, ¿no es cierto?, en el mandato. Entonces, para esta inauguración nos pareció importante que el actual mandatario, como máxima autoridad del país, pueda estar presente, así que fue para nosotros un privilegio inaugurar algo que socialmente tiene un impacto también, porque ayudamos mucho a la sociedad, el trabajo que se hace, que él pueda estar, muestra también un apoyo. Como mencioné antes, no habíamos recibido antes ningún tipo de apoyo, no habíamos hablado o interactuado con Javier Milei anteriormente, nunca, pero bueno, esta inauguración nos dio pie a poder hablar con el presidente y bueno, que pueda ser parte de esta inauguración, que para nosotros fue un momento muy especial. Ahora, yo leía distintas notas que salían sobre ustedes en los medios y mostraban que su vínculo siempre fue muy bueno con los distintos gobernadores del Chaco, actualmente con Esdero y antes con Jorge Capitanich. ¿Es así? Sí, totalmente, siempre con un vínculo saludable, sin intenciones políticas ni de militancia. Uh-huh. Siempre al que está en mandato tratamos de tener buena relación, los invitamos a actividades importantes, cualquier actividad importante que tenemos lo invitamos siempre a quien esté intendente de la ciudad, gobernación de la provincia, siempre los tenemos en cuenta para actividades grandes, y esta vez, bueno, se nos ocurrió también tener, por lo menos extender la invitación, ¿no?, a la presidencia. Nos sorprendió la respuesta positiva del presidente, pero al menos queríamos extender la invitación en esta ocasión y siempre tuvimos buena relación, así es. Cristian, vos sabés que mi familia política es chaqueña, o sea, yo he visitado mucho el Chaco y una de las cosas que vi hace unos años y lo vi en crecimiento era un cartel que decía Centro de Avivamiento. Y yo no sabía qué era eso, pregunté, me dijeron es un culto evangélico, y cuando los veo a ustedes ahora crecer como han crecido y aparece la palabra avivamiento de nuevo, me llama la atención porque creo que eso que yo vi era por ahí el germen de lo que ustedes fueron construyendo, ¿no? Claro, o sea, lo que tiene Resistencia, la particularidad es que no somos la única iglesia evangélica, no es un monopolio evangélico, digamos, nuestra iglesia, sino que hay varios ministerios y entre nosotros buena relación. Si bien no hacemos exactamente lo mismo, creemos en lo mismo y vamos hacia el mismo lado. Hay varias iglesias que están creciendo mucho acá. Hay una iglesia en Resistencia que se llama Centro de Avivamiento. También hay otra iglesia... pensé que era la misma, por eso te preguntaba. No, por eso te menciono. Y es otra iglesia, con los pastores también tenemos una buena relación, pero en nuestro caso, la iglesia se llama Portal del Cielo, y en realidad localmente siempre fue asociada con el nombre de mi papá, digamos, pero por una cuestión informal, digamos, en la ciudad la conocen como la iglesia del Pastor Ledesma, y ahora se estuvo implantando en esta inauguración el nombre de la iglesia como nombre. Que es Portal del Cielo. Exactamente. ¿Y por qué se llama Portal del Cielo? Y bueno, mi papá principalmente cuando durante la edificación, que llevó varios años, tuvo una experiencia muy linda con Dios, donde él podía ver
los cielos abiertos. Hay varias experiencias en la Biblia o citas en la Biblia donde hubieron momentos donde se nota que los cielos se abren, que simplemente significaría un lugar donde tendríamos un acceso más rápido al cielo o del cielo a nosotros, respuesta del cielo. Entonces, ¿y el cielo qué sería? Dios, el cielo es Dios. Exacto, la comunicación con Dios, exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, oramos y hablamos a Dios, y entonces al declaramos ese lugar como un portal del cielo, es un lugar donde uno tiene esa facilidad del contacto con Dios. Ahora, ¿y qué experiencias tuvo tu papá? Para el nombre, ¿me decís vos? No, que vos dijiste, mi papá tuvo varias experiencias de que se le abrió el cielo mientras construía esto. No, claro, o sea, nosotros cuando estamos en oración, la verdad que es una experiencia muy linda que nosotros podemos tener al tener comunión con Dios, contacto con Dios, y en esas experiencias a veces podemos ver cosas, o Dios nos habla cosas, y en una de las experiencias que mi papá tuvo, pudo ver cómo el cielo se abría, así como en su momento lo citó la Biblia también Jacob, que vio que el cielo se abría y veía ángeles que ascendían y descendían. Entonces entendimos que era un lugar donde Dios iba a traer muchas respuestas a las personas, un lugar donde íbamos a tener como ese acceso espiritual, digamos. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Gravia. Te saluda. Antes que nada te digo, porque yo soy poco creyente, pero admiro a todos los que tienen una creencia en algo, en alguna fuerza superior a nosotros. Quería que me puntualices algunas cosas de esa visión de tu padre. No entiendo cómo es. Él ve que se abre el cielo, ve ángeles, llega algún mensaje. Profundizame un poco en eso. Claro, es así como, es simple, es por ahí difícil de entender hasta que uno lo experimenta personalmente, pero es así tan simple como una visión. Uno ve cómo el cielo se abre, pero no es algo que uno lo va a ver naturalmente, sino que lo vas a ver espiritualmente. Cuando uno empieza a experimentar, por lo menos en nuestro caso, la comunión con Dios y demás, es como uno empieza a experimentar cosas espirituales que tienen que ver con lo que está pasando. Nosotros justamente lo que creemos no es solo que existe alguien superior a nosotros, sino también entendemos que todo lo material o lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces para nosotros es muy relevante o muy importante el mundo espiritual. Nosotros entendemos desde ahí que eso nos abre camino. Ajá. Entonces, por darte un ejemplo simple, nosotros en esta iglesia donde estamos ahora, que inauguramos ahora, tuvimos una actividad el fin de semana donde tuvimos más de 400 milagros físicos en personas, solo durante este fin de semana, la mayoría de ellos documentados por los médicos. Entonces, pero perdóname, porque ya no es una experiencia espiritual, ya es una experiencia que pasa a ser una experiencia física. Vos me decís claro, me hablas de 400 milagros. Por eso te digo que pero para, ¿qué tipo de milagros sería una experiencia física? Y no, hay muchos tipos de milagros. Personas, por ejemplo, con, no sé, piedras en la vesícula y mucho dolor, que no pueden casi ni estar sentados en el evento del dolor, y en el momento que se hace una oración, los mismos médicos empiezan a corroborar, más allá de que no hay dolores, se tenía un cierto equipamiento técnico de los médicos para poder hacer las pruebas y poder certificar que esas piedras ya no estaban más, o tumores que desaparecían. ¿Son médicos de la congregación o son médicos del hospital local? ¿Cómo es esa articulación? Son médicos de la congregación, exactamente, médicos que son los que tienen las diferentes herramientas como para poder dar una prueba certera, porque si no es como, bueno, son solo palabras, ¿no es cierto? Ajá, y son médicos, perdóname, recibidos y que tienen la matrícula y que actúan además de en la congregación en los hospitales locales, en las clínicas locales, ¿o solo actúan en la congregación certificando estos milagros? No, también ellos desarrollan su oficio personalmente. Ajá. ¿Y la congregación se mantiene a partir de los aportes de los feligreses y además de subsidios del Estado provincial o del Estado nacional, o de qué manera se mantiene? No tenemos ningún tipo de subsidio, ni nacional ni provincial, en lo absoluto, ningún tipo de ayuda financiera, política, ni nada por el estilo. Nunca la tuvimos, ni tampoco la pedimos, ni siquiera. Y con respecto a los ingresos, me gusta la pregunta porque es por ahí la duda que surge con respecto a esto. Nosotros tenemos principios bíblicos que nos guían
pero no se lo ejerce como una obligación. La iglesia no está controlando quién aporta o cuánto aporta. Eso es totalmente voluntario y en cierta manera anónimo. O sea, la persona lo va haciendo voluntariamente. Es más, nosotros tenemos obviamente una membresía muy alta, más de 30.000 personas asisten cada fin de semana, pero nos estamos encima de las 30.000 personas a ver si están aportando o no. No es como una cuota o un club que tal vez tienen tus datos y te controlan que a principio de mes hagas algún pago o algo por el estilo. Esto es totalmente voluntario y es parte de los principios que tenemos bíblicos nosotros. Cristian, buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Te pregunto, ¿vos estuviste cerca, pudiste vivenciar el momento que se viralizó en las redes, donde entiendo que a tu papá se le transforman 100.000 pesos a $100.000 en la caja de seguridad? Sí, fue una experiencia súper fuerte para nosotros y fue una experiencia que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo, porque era un desafío que parecía imposible, literalmente. ¿Pero y cómo fue? ¿Ustedes fueron al banco a retirar su dinero de una caja de seguridad? O sea, en la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era como un ahorro del ministerio, de la iglesia que se tenía ahí, y la contadora tenía el registro, llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto? Y bueno, cada cierto periodo de tiempo, mi papá iba a hacer como un arqueo para pasar a la contadora de nuevo, como estaba eso ahí. El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siga exactamente igual. Entonces había pasado un poquito más de un año. Entonces mi papá fue y le dice a la contadora, según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí. Y mi papá se acordaba que era eso. Entonces fueron, mi papá fue con la caja de seguridad del banco. Cuando abrió había 100.000, había 100.000 también, pero eran dólares. Entonces mi papá pensó que ella se confundió, le dice, no, son $100.000. Le dice, no, son 100.000 pesos. Entonces mi papá le manda foto porque no le creía. Y ahí fue la sorpresa más grande para nosotros, que no fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud, sí fue la primera. ¿Y cómo lo declaras ante la AFIP? Y ahí empieza el trabajo, obviamente, de la contadora y exacto. Bueno, ahora se puede blanquear. No, pero no sé en qué año era esto. Igual es un milagro raro. Cristian, déjame poner, quiero que escuches 2 audios de tu papá y que lo pongas en el contexto, que nos expliques a nosotros qué significa esto. Pongamos el primer audio, es un audio que surge de las cosas que ustedes suben a las redes. Así que quería que lo escuches y nuestros oyentes lo van a poder ver, los que están viendo por YouTube, lo van a ver por YouTube. Es tu papá como haciendo, no sé cómo se dice, en terminología católica sería una homilía, como hablándole a sus seguidores que lo ven en público y por lo que me doy cuenta, por cómo él se relaciona con la cámara, también lo ven a través de los medios. Escucha. Ahí va, veo en las casas, hay gente llorando, reentendiendo la revelación, hay gente que está creyendo, tal vez hay personas al lado tuyo que no lo entienden, pero vos lo entendiste y Dios te está ungiendo a vos porque fuiste buena tierra para la palabra. Recibe, fuego. Hace rato que no siento una unción como esta. Fuego. Está cayendo. Fuego sobre él, plenitud de Dios. Los que recibieron esta unción, fuego, vayan a ministrarla. Ministrenle a la gente lo que tienen. Ya lo tienen, vayan a ministrarlo. Ya lo tienen, fuego. Ahora, ya lo tienen, fuego. Fuego. Ya, está ahí. ¿Lo escuchaste, Cristian? Sí. Solo quiero agregar 2 cosas. Primero, hay un momento que mientras tu papá está hablando, va tocando a gente y en el momento que él las toca, creo que se llama imposición de manos, la gente se desmaya o se cae hacia atrás, o no sé cómo sería la forma técnica. Nada, contame cuando vos escuchás esto, ¿qué ves?
Porque hay mucha gente que por ahí participa de estas ceremonias y les parece lo más habitual, y para otros como yo nos parece medio ajeno. Entonces quiero entender qué pasa ahí. Vale, está buena la pregunta en general. Primero que nada, para que se entienda mejor, nosotros, así como Jesús mismo lo dijo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. O sea, hay muchas cosas que no la podemos tener solamente escuchando o viendo, sino es como nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es lo que más nos llena en la vida cristiana, es caminar con Dios. Fíjate que mi papá menciona mucho sobre la unción, viene la unción o Dios lo está ungiendo, y la unción siempre en el Antiguo Testamento ya fue una representación de una persona que caminaba con Dios. Y para nosotros, por lo que Jesús hizo, nos permite caminar con Dios, ¿no es cierto? Aunque no seamos perfectos. Claro, unción viene como cuando alguien dice de alguien que fue ungido, es como que fue señalado o seleccionado como alguien elevado, es algo así, ¿no? Claro, en realidad el ungido para nosotros en la simpleza significa que Dios se acerca a una persona. O sea, si yo estoy ungido es porque Dios está conmigo. No es que yo sea una persona diferente al resto, sino que simplemente Dios está conmigo. Obviamente puedo hacer cosas diferentes o experimentar cosas diferentes. ¿Y por qué dice fuego, fuego, fuego? ¿Qué es eso? Nosotros, bueno, justamente está bueno mencionar, dentro de eso que nosotros llamamos la unción, el estar unido con Dios, hay algo en el espíritu que la Biblia misma lo llama en el Nuevo Testamento como fuego en el espíritu, que es algo que es lo que te da vida en el espíritu. Por ahí hay personas que conocieron a Dios o fueron cristianas alguna vez, pero están como medio apagadas por diferentes situaciones, y cuando hablamos del fuego del espíritu o el fuego espiritual, nos referimos a algo que se reaviva, a alguien que estaba por ahí un poco apagado o desganado, y que renueva sus fuerzas, digamos, espirituales o su fe. Eso podría hacer referencia. El fuego, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que sacar la ceniza del fuego anterior y poner leña nueva, y ahí el fuego tenía que mantenerse encendido. Entonces para nosotros el fuego tiene que ver con la intensidad de la vida espiritual. Y cuando tu papá habla en otro idioma, hay un momento que empieza a hablar en un idioma que yo no alcanzo a entender cuál es el idioma. Me da la impresión de que no es portugués, no es inglés, no son los idiomas que yo conozco. Te quería preguntar cuál era el idioma y por qué habla así, o qué dice. Bueno, según lo que nosotros, para explicarte bíblicamente, la Biblia nos enseña que el Espíritu, cuando nosotros estamos ungidos, estamos unidos con Dios, el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Son palabras que no se entienden en el lenguaje para nosotros humanos. Entonces no es un idioma, es como el Espíritu de Dios habla por sí mismo en el cuerpo y la boca de tu papá. Exacto, si querés ponerlo como un idioma, podríamos decir que es como el idioma del espíritu, ¿no es cierto? Pero es intraducible. Vos te das cuenta que hay un espíritu hablando, pero vos no sabés qué es lo que dice. Claro, lo que tiene en ese caso, bueno, la Biblia lo menciona como uno de los dones del espíritu en el Nuevo Testamento. También hay otros dones que son de interpretación de las lenguas del espíritu. Hay personas que pueden entender lo que el espíritu está diciendo. Y vos, por ejemplo, sí, cuando hablaba ayer tu papá, o en ese audio que yo estoy poniendo, tu papá hablando en un idioma del espíritu, ¿vos entendés qué es lo que dice? No, yo no tengo el don de interpretación. No lo tenés vos. Pero sí hay personas que conocí que las tienen, y te impresiona, porque lo más probable es que muchas veces ni mi papá sabe exactamente lo que está diciendo, pero uno simplemente habla por el espíritu, y eso genera que la oración siga haciendo efecto en el lugar o en la persona. Jorge, quiero que escuches otro audio, que este audio sí no es un audio editado, de tu papá planteando cómo Dios se va a adueñar de ciudades y los reyes van a huir y van a salir corriendo, etcétera. Me interesa que lo escuches porque me da la impresión de que eso tiene un significado político, pero no alcanzo a entenderlo del todo. A ver, pongámoslo. Cuando Dios decide que te va a usar, te va a usar. Dios está mostrando que la unción de Dios viene sin límites sobre nosotros. Y le dice a Ciro, al cual tomé de la mano derecha
para que las naciones se sometan a tu paso. Hemos aprendido recién todo lo que pasa cuando la presencia nos abraza, nos envuelve, cuando Dios nos da la responsabilidad de cuidarlo, pero ahora nos baja del monte y nos dice, vamos, yo te elegí para que vayas a servirme, vas a ser un hombre de guerra, una mujer de guerra donde estás. Cuando yo te unjo, te tomo de la mano derecha para que las naciones se sometan a tu paso. Te estoy dando la autoridad de Dios, y para que los reyes huyan en desbandada, salen corriendo los que están delante, para que las ciudades te abran sus puertas. Ahora que eres mi siervo, las naciones y los reyes huirán de delante de ti, y yo caminaré contigo, y ellos van a abrirte las puertas, y las ciudades se van a abrir, y vas a entrar y vas a tomar posesión de ciudades enteras, porque Dios decidió que esa unción viene sobre ti. A ver, yo escucho eso y me da la impresión, me parece como una serie de Netflix, como un ejército de religiosos caminando y tomando ciudades y tomando reinos, mientras los líderes actuales salen corriendo porque el ejército de Dios toma ciudades y toma países. Esa es la interpretación como literal. ¿Hay otra interpretación de esto, Cristian? Obvio. A ver. Nosotros siempre, fíjate que él está leyendo una cita del Antiguo Testamento. Ajá. Y tiene que ver principalmente todo lo del Antiguo Testamento para nosotros, absolutamente todo, tiene para nosotros un significado simbólico principalmente en lo que nosotros asociamos a la vida actual, digamos. Obviamente cuando habla de guerreros, por ejemplo, no se refiere a religiosos, no sé, levantando una espada o una ametralladora, ni tampoco peleando contra presidentes o gobernadores, sino nosotros no tendríamos buena relación con ellos o iría en contra de lo que te estaba diciendo al principio. Esto tiene una connotación simbólica principalmente, que para nosotros, en el mundo evangélico, esto es más que nada una lucha espiritual. Para nosotros entendemos que la guerra que nosotros tenemos no es contra personas, o sea, no tenemos ninguna mala onda con nadie, ninguna mala relación con nadie. Nosotros entendemos que es espiritual. Entonces, cuando hablamos de reinos, nos referimos a autoridad que toma el mundo espiritual. O sea, bueno, por ahí es importante entender que así como el mundo espiritual es real y vemos a Dios y vemos a Dios obrando y sanando a las personas y demás, también entendemos que está el reino de las tinieblas y que nosotros, nuestra guerra principal es contra el reino de las tinieblas, que como vos decís, me gusta cómo lo dijiste, parece una serie de Netflix, pero literalmente nosotros hemos experimentado y hemos conocido en profundidad un poco más cómo funciona todo esto, y entendemos que en el mundo espiritual también hay diferentes autoridades, hay diferentes potestades. O sea, no es que están armando un ejército religioso para copar el mundo. No, al contrario. Habla de, por ejemplo, nosotros creemos obviamente en la libertad de las personas, libertad de espiritual estamos hablando, ¿no? Libertad de opresiones, de maldiciones, de luchas. Entonces nosotros justamente creemos que por medio de la oración, como cristianos y como ungidos, como lo mencionábamos hace un momento, podemos orar y luchar contra eso. Cristian, ¿a qué edad le vino la revelación a tu papá? ¿La revelación de qué? Cuando él vio la imagen, que el cielo se abría, digamos, y captó toda esa espiritualidad que después se convirtió en pastor, supongo, para transmitir esa espiritualidad al resto de la gente. Y bueno, es interesante, y creo que más adelante se podría coordinar una nota con él para que lo cuente más en detalle o más en primera persona, pero en resumen, él y por parte de su familia siempre fueron totalmente ateos o no querían saber nada con Dios y demás, o sea, cerrados a eso. Y cuando él se conoce con mi mamá estaba comenzando a asistir a una iglesia evangélica, y entonces él la acompañó, pero más como tratando de invitarla a salir o algo, y la acompañó a la iglesia un fin de semana, y ahí él personalmente, él como siempre lo menciona, no se acuerda ni de qué estaba hablando el pastor ni nada, pero él experimentó algo con Dios, un abrazo, una sensación de abrazo, pero diferente al abrazo de una persona, un abrazo como al alma. Contaba que él empezó a llorar mucho, y cuando él conoció ese amor y conoció a Dios, él
dijo, todo el mundo tiene que conocer, o sea, puede decidir si quiere o no quiere, pero el mundo tiene que conocer esto. Sí, el amor de tu mamá y el amor de Dios llegaron al mismo tiempo, pongámosle así. Algo así se Bien, puede ¿y qué hacía él antes de transformarse en pastor a partir de esa experiencia? ¿De qué trabajaba? Y él antes con la familia de él siempre fueron comerciantes, de hacer diferentes tipos de negocios. Él es, acordate que es aledaño de la zona de Jujuy, Salta, ya la familia siempre tuvo corralones, siempre estaban como en esa onda. Y también, bueno, trabajaba y le gustaba mucho la publicidad, el periodismo, tuvo varios programas de radio, acá localmente en su momento había trabajado en Canal 9, siempre le gustó esa rama, digamos, también. ¿Y después él dejó todo para encomendarse a esta misión? Exactamente. O sea, obviamente que no es que dejó todo ese mismo día, comenzó a poco a conocer cada vez más, a formarse un poco más y después a los años decidió dejar todo para dedicarse de lleno a este trabajo. Y no te ofendas por la pregunta que te voy a hacer, pero es una curiosidad malsana que tengo y ya te dije que soy bastante agnóstico. Económicamente, haber cambiado, que te haya llegado a la espiritualidad y haberte convertido en pastor, ¿le cambió además el estilo de vida a la familia? Económicamente hubo un crecimiento además de espiritualmente. El cambio fue obvio porque mi papá era gerente en la sección donde trabajaba, aparte de los negocios que tenía, y nosotros al dejar todo por el trabajo con Dios, la familia nos basábamos comiendo arroz blanco con verdura o con lenteja en esa época, porque fue difícil económicamente, porque mi papá nunca lo hizo con la intención de crecer económicamente, sino todo lo contrario. Se perdieron muchos privilegios y lujos que podíamos haber tenido como familia para hacer este trabajo por muchos años, y los amigos de mi papá o conocidos nuestros lo saben muy de cerca. Inclusive te invito a conocerlo personalmente un día, mi papá, cuando estés por Chaco, y vas a darte cuenta que no es una persona que ambiciona algo personal en lo absoluto, y bueno, siempre fue la intención de hacer el trabajo, de expandir la verdad de Jesús o el Evangelio, y trabajar en esto, pero sí, al principio el cambio fue fuerte, pero no de crecimiento, sino de un decrecimiento muy grande, porque como familia fue totalmente repentino el cambio, y para él fue fuerte la decisión también, pero después con el tiempo nunca nos faltó, nunca te voy a decir que no teníamos para comer, pero sí el cambio fue fuerte, de tener todo a no tener todo lo que queríamos y demás por muchos años, que fue una etapa difícil como familia, pero vimos también todo el trabajo y el amor que mi papá le puso a esto también. Cristian, el culto evangélico ¿considera que la justicia social es el demonio y que el Estado es el maligno en la tierra? Obviamente que nosotros no creemos eso, o sea, no es algo que le enseñemos públicamente y nada por el estilo, fueron palabras del mandatario actual, y cabe aclarar que él vino a disertar a un evento privado de la comunidad cristiana, pero que si hubo tintes partidistas o cosas por el estilo, no fue una cuestión de la iglesia ni de mi papá, sino del presidente, que son, yo creo que notables en él, en sus discursos y demás, pero él simplemente dio una mención a este tema, pero obviamente no pensamos así de la justicia social ni nada por el estilo. Sí me gustó, por ejemplo, cuando él mencionó que mucha gente espera más del Estado que de cualquier cosa, en una mentalidad por ahí más socialista. Tiene sentido, porque en nuestros valores y principios nunca le enseñamos a depender de una persona o a depender del Estado. ¿Y qué pensás vos de la justicia social? Y pasa que depende, es un concepto bastante delicado, que depende un poco del contexto en el que lo estés hablando. Por ejemplo, el presidente, cuando lo estuvo hablando, él se estaba refiriendo a lo que por ahí llaman justicia social, el hecho de sacarle a los que tienen más, pararle a los que tienen menos, y parte de sus discursos siempre, pero para nosotros la justicia es mucho más que eso. No es una cuestión de, bueno, el que tiene más que le da al que tiene menos. Nosotros somos personas que ayudamos muchísimo a la sociedad, a personas que estén con necesidad. Como iglesia tenemos más de 100 merenderos trabajando, hacemos ayudas en invierno, ayudas en verano, movidas grandes como iglesia, porque nos interesa ayudar. No es que nos desinteresa
la necesidad social, al contrario, estamos en una provincia que sabemos que no es una provincia rica, de lo contrario es conocida por ahí más como un estado en pobreza, y por eso tratamos de ayudar en todo lo que se pueda. Es nuestra intención siempre, como iglesia, como comunidad, nos movemos mucho en ese sentido. Entonces, yo creo que depende de ese concepto. Para vos, por ejemplo, ¿qué pensás vos de la justicia social? No, bueno, pienso bastante parecido a vos, pero creo que el Estado tiene un rol ahí. Creo que, no sé, estoy pensando en el hospital público. La mayoría de la gente humilde no tendría cómo curar a sus hijos si no existieran hospitales públicos. Y para mí eso tiene que existir y tiene que ser bien administrado, y tiene que las escuelas públicas, no sé, los caminos, las rutas, no sé, hay un montón de cosas que el Estado tiene que hacer. Obvio. Nosotros inclusive como iglesia, por ejemplo, pensamos en tener el día de mañana poder tener, no sé, hospitales de la comunidad para ayudarlos gratuitamente. Pensamos tener gimnasios o entrenamiento, no sé, por ahí asesoramiento de salud o asesoramiento nutricional gratuito. O sea, nosotros con más razón tenemos ese pensamiento de ayudar a las personas. Eso es parte de nuestra manera de trabajar. Cristian, finalmente, déjame hacerte dos preguntas nomás. ¿Sabes que a mí me cuesta mucho, pero tal vez sea una limitación mía y tal vez no lo he vivido, no lo he sentido, entonces lo mío es simplemente una mirada? Soy muy cientificista, creo que el ser humano ha hecho un esfuerzo enorme por curar enfermedades con métodos científicos, y me cuesta mucho pensar que Dios, por medio de un método espiritual, pueda curar a alguien que no puede caminar, o que la ciencia no le da respuesta a esto, o pueda eliminar un tumor, o pueda eliminar una piedra en un riñón. Digo esto y me aparecen familiares, que yo tengo una familiar que los médicos le habían dado, que ya estaba, que solo le quedaban cuidados paliativos, es muy religiosa, y a partir de eso que pasó, el tumor se le fue achicando y efectivamente ella renunció a todo tratamiento. Y cuando yo le digo, bueno, evidentemente vos sos un caso realmente particular, ella me dice, yo creo en Dios, vos no lo creas si no querés, es Dios. Por eso yo te estoy haciendo objeción, y cuando te la hago me planteo si por ahí hay fenómenos que uno no conoce y que de repente se producen y no hay explicación científica para eso, y por ahí la explicación es que hay fuerzas que uno no maneja, no conoce, no deduce. Pero aún así me cuesta entender que en templos aparece un pastor, toca a alguien y esa persona de repente se cura. Me parece demasiado como mágico eso. Entonces quería escucharte hablar sobre tu convicción acerca de este fenómeno. Perfecto, sí, a mí inclusive me gusta mucho poder orar por las personas y ver cómo se sanan. Es realmente es muy especial, y más que eso también ver cómo muchas personas cambian su vida. No sé, personas en adicciones que intentaron todo tipo de tratamientos y se acercaron a Dios y fueron libres de eso y cambiaron su vida, restauraron su familia. O sea, yo lo vi con mis propios ojos durante muchos años. Eso sí lo he visto mucho, eso sí, eso me parece más fácil de entender. Y también lo hemos visto en la cuestión física, en los milagros y demás. Y mira, yo te puedo decir, los testimonios hablan por sí mismos, y creo que si algún día tenés la oportunidad y necesitas que se ore por alguien, también siempre lo hacemos desinteresadamente, porque creo que lo más importante o lo más impactante es experimentarlo en la vida propia, ¿no es cierto? O en la familia, por ahí, tener la oportunidad de ver a Dios obrando en algo así, es lo que por ahí más te termina de sacar las dudas. Yo no puedo convencerte de algo, porque inclusive aún mismo cuando lloro y se sanan, yo no lo hago desde un oficio o desde un entrenamiento científico, por lo que tampoco tengo herramientas para explicarte mucho más que es Dios, ¿no es cierto? Porque por ahí un médico que estudia y se prepara para eso lo hace con técnicas científicas y genera que una persona se sane y te lo puede explicar, pero en mi caso yo no es el que hago algo, simplemente puedo orar y pedirle a Dios que lo haga, ¿no? Entonces parece mágico, me gustó como dijiste, pero para nosotros también es así, es como mágico en el sentido de que oramos y que Dios lo hace, y tenemos muchos testimonios así, personas aún desahuciadas que dijeron, bueno, para esto no podemos hacer nada científicamente, y ver el milagro. Por ejemplo, lo más loco que yo vi, bueno, tuvimos muchas experiencias, pero te digo cosas que yo la vi con mis propios ojos, ¿no? Que es como creer o reventar. Personas, por ejemplo, una mujer una vez estaba en una reunión nuestra,
y le faltaba un dedo de la mano, se lo había cortado cuando era chica, y estaba orando, se le estaba pidiendo oración a Dios por otra cosa que ella estaba padeciendo en el momento, un dolor que tenía, y se oró por ella. No solo se le fue el dolor, sino que le creció delante de nuestros ojos el dedo que le faltaba, y tenía la uña pintada del mismo color que el resto de la mano. O sea, para nosotros es algo que no te puedo explicar de una manera científica, no te puedo explicar de una manera natural, ¿me entendés? Pero te puedo decir que yo lo vi con mis propios ojos y te vuelve loco. También hemos visto, por ejemplo, un hombre que estaba quedando ciego de su vista, estaba perdiendo totalmente su vista, y cuando cuando tuvo la oportunidad de ir a hacerse un control después de una reunión donde él mismo certificaba públicamente que podía ver, podía leer, y se hicieron diferentes pruebas, fue al médico, y el médico le dice: pero vos seguís ciego. No, pero puedo ver, le decía. ¿Y quién te trajo? No, vine yo manejando porque puedo ver. Y según los estudios que él estaba haciendo ahí mismo, el ojo no estaba preparado todavía para ver, pero él le decía al médico que estaba viendo y le mostraba cómo podía ver. Entonces, como que para nosotros científicamente superan los límites científicos, y muchas veces los mismos médicos pueden certificar esto. Inclusive muchos de los médicos que tenemos actualmente en la iglesia son personas que han experimentado cosas así, experimentado cómo una persona fue sana de algo que no podía sanarse, y ese médico terminó con la intriga de conocer más de Dios, y actualmente es parte de nuestra comunidad en la iglesia también. Cristian, finalmente, cuando tu papá toca la frente de gente y la gente se desvanece, ¿qué es ese fenómeno? ¿Por qué? Y si te lo tengo que explicar de manera simple, es una cuestión, yo creo que de la confrontación de lo natural y lo espiritual. La sensación que te da no es que si alguien se desmaya, no es que te olvidas de todo, sino que es, en mi caso también a veces me pasa cuando oran por mí, y es una sensación básicamente de sentir como que de golpe se te desvanece la fuerza del cuerpo. Pues sentí como que te caes, pero no es que se te apaga la mente y no te acordás más nada, sino que simplemente es la sensación de como que se te desvanece el cuerpo, una experiencia espiritual. Mientras tanto, en el espíritu o en el alma uno siente cosas también fuertes, no es solo en el cuerpo. Por eso vas a ver personas que lloran, personas que pasan por ese tipo de experiencias que son ya más en el alma, que son parte del momento y la experiencia espiritual, y que no es una cuestión religiosa que te tenés que caer o te tenés que tirar. De lo contrario, hay personas que nunca fueron a una iglesia y la primera vez que van, alguien ora por ellos, y también sienten la misma sensación y se desvanecen y caen. Entonces no es algo que alguien le enseñó religiosamente, sino es una experiencia física que no es obligatoria. No es que todas las personas lo van a sentir así, ni es todas las veces, pero a veces te pasa. Cristian, te agradezco estos minutos, largos minutos, fue muy generoso de tu parte, y para mí fue recontra interesante hablar con vos, así que nada, te mando un abrazo. Estamos abiertos, y cualquier cosa, alguna vez se puede organizar alguna también una nota con mi papá que cuente un poco más de su experiencia. Estamos abiertos a eso también. No, vamos ahí, nos invitan a un asado. ¿Los milagros son solo físicos o pueden ser de equipo de fútbol? Digamos, hay muchos milagros de todo tipo. ¿Puede hacer que Ferro salga campeón, por ejemplo? Que Ferro ascienda. Tenés que tocar. Es más fácil que me convierta en los pesos que tengo en el bolsillo en dólares, me parece. Cristian, abrazo grande. Gracias. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy de Boca. No soy muy fanático del fútbol, pero no te está funcionando entonces el tema. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por abrirse, y espero que se haya respondido lo más claro posible. Fue muy muy interesante, de verdad que sí. Hablamos con Cristian Ledesma, pastor de la iglesia Portal del Cielo, la iglesia que recibió a Milei el sábado pasado, explicándonos qué es ese culto que en el Chaco es tan popular, y en muchos lugares de América Latina y de Argentina, el culto evangélico, en la manera en que Jorge Ledesma y su familia